Esto les comentaba un poquito más. La idea de esta herramienta es poder potenciar el trabajo de los estudiantes y profesionales de la abogacía, no reemplazar, entonces brindar información que realmente les sea útil. Bien, perfecto. Nosotros veníamos hablando de Justicia GPT y ahora aparecemos con el nombre de Civilia, si queríamos hacer una breve explicación. Nosotros arrancamos con Justicia GPT, hicimos el registro en el INPI, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es básicamente, como capaz algunos saben, donde se registran las marcas, y hay un tiempo, son 30 días, donde puede haber una oposición. Y bueno, básicamente tuvimos una oposición de OpenAI, la gente de ChatGPT, ya que la palabra GPT era muy familiar con el término que usaban ellos en sus aplicaciones, con lo cual, bueno, básicamente nos bajamos del nombre Justicia GPT y pasamos a utilizar el nombre Civilia. Bien. ¿Y qué es Civilia? Civilia es un asistente jurídico conversacional. Como les comentaba antes, funciona de forma parecida a ChatGPT porque tenemos una interfaz a modo de chat donde podemos hacer preguntas y obtener respuestas, pero en este caso las respuestas están acotadas al dominio jurídico local de Argentina. Entonces son respuestas bien enmarcadas a lo que nosotros podemos estar buscando. Y este es el problema que buscamos atacar nosotros con Civilia. Hoy en día hay un montón de información, un montón de sitios. El SAIC, por ejemplo, tiene más de 900.000 documentos. Actualmente crece cada día hay más documentos. El boletín oficial, por ejemplo, un día, el 1 de octubre, tuvo 126 documentos en su primera sección, por lo cual, si uno quiere estar al tanto de las últimas novedades, se vuelve un poco complejo. Son dos sitios, hay más sitios donde se publican decretos, leyes y demás. Entonces se vuelve una tarea un poco compleja estar al tanto de todo lo que está pasando. Si puedes volver un segundo. Sí. No solamente eso, sino que al ser varias páginas, cada página tiene su propio filtro, su propia forma de usar. Entonces es algo arduo y sería genial tener una forma de poder acceder a esa información de una manera más práctica. Bueno, vamos con qué es un LLM. Capaz algunos de ustedes ya saben exactamente qué es. LLM, de su término en inglés, modelo lingüístico grande, básicamente es un programa de inteligencia artificial que nos permite interpretar y producir texto. ¿Sí? Es básicamente lo que nos permite conversar de alguna manera. ¿Cómo funciona? En esencia, hay un proceso de training que se llama Deep Learning, donde se le pasa una base de muchos documentos, mucha información, y básicamente lo que hace es divide esta información, ¿sí?, en pequeñas partes, como pueden ser sílabas, como pueden ser palabras, ¿sí?, que vamos a llamar tokens, y calcula la probabilidad de la siguiente palabra, del próximo token. Entonces, acá lo importante que uno tiene que entender es que es en base a probabilidad, ¿sí? Él intenta predecir y él se va entrenando de esa manera. Entonces, va haciendo chequeos, va viendo cuán correcto y cuán certero va haciendo y va construyendo como una especie de patrón que le permite ir construyendo, vamos a decir, un mapa para seguir cuando después uno conversa y él dice, bueno, ok, la próxima palabra podría ser tal, ¿sí? Esto básicamente lo que le permite es tener contexto de las palabras y, por ejemplo, entender que contrato se relaciona con buena fe, de alguna manera, ¿sí? Y hay varios LLMs, cada uno tiene su capacidad, es decir, son más buenos para responder a preguntas o no tanto, y esta capacidad viene dada por algunos de estos parámetros, entre otros, y a medida que aumentan estos parámetros, usualmente aumenta la capacidad del modelo. Por ejemplo, el número de parámetros viene a ser la cantidad de valores numéricos que mencionaba Hernán, que se actualizan durante el proceso de entrenamiento. Estamos hablando de miles de millones de parámetros, de números que se van actualizando cada vez que se entrena un modelo. La arquitectura del modelo, que son cuántas capas y cuántas neuronas por capa tiene el modelo, entre otros elementos de diseño que se usan para armar los LLMs. El tamaño del dataset o la cantidad de documentos y la longitud de documentos que se usa para entrenarlo, además de dónde se obtienen esos documentos, todo eso determina la capacidad del modelo, junto con el tamaño de ventana de contexto, que es la capacidad que tiene el modelo de recordar información en una conversación. Cuanto mayor es el tamaño de ventana de contexto, más información puede tener ese LLM en la memoria para respondernos de forma fundamentada. Y acá solamente a modo de ejemplo, algunos LLMs y la cantidad de contexto que tienen. GPT-3 de OpenAI se lanzó en junio de 2020, tiene 175.000 millones de parámetros y tiene una ventana de contexto de 2048 tokens. Tokens son las formas en las cuales se dividen las palabras para que se usen en el modelo. De forma aproximada, un token o dos tokens son una palabra, para hacer un cálculo rápido.
Y fíjense que Gemini 2.5, el último, que es uno de los más recientes, está en formato de preprint, pero nos sirve para tener una idea de, bueno, si va a ser una pregunta jurídica, ¿qué también va a responder? Acá tenemos puntajes para universitarias de la Universidad de Derecho de Suiza y 2045 preguntas de opción múltiple y ver qué también respondía cada modelo a esas preguntas. Los modelos de razonamiento son los mejores, por ejemplo, GPT-5 Gemini 2.5 Pro, los grandes que tienen miles de millones de parámetros, están ahí, le siguen, y después los más pequeños que tienen solamente miles de millones de parámetros, estos son cientos de miles de millones de parámetros. Estos miles de millones de parámetros. Fíjense cómo baja la performance. Y los modelos de razonamiento son los mejores porque descomponen las preguntas en subpartes, como en subtareas, y en base a eso van respondiendo. Como que tienen mejor contexto de cómo viene la pregunta. Saber que hay diferentes modelos con diferentes capacidades. Y bueno, tenemos el problema de las fuentes que mencionábamos antes, ¿no? Puede ser que el modelo genere alucinaciones, dependencia del entrenamiento, contexto limitado. Vamos a ir, hablamos en el siguiente. Lo de alucinaciones ya hablamos. Dependencia del entrenamiento tiene que ver con que un modelo solamente sabe las cosas que aprendió durante su entrenamiento. Si le dieron documentos globales, bueno, sabe un poco de todo el mundo. Si le dan documentos solamente a Argentina, sabe mucho de Argentina. Pero depende de eso. Y también depende, avanzale, en qué tan actuales son en base a cuándo fue la fecha de entrenamiento de ese modelo. Esa es una limitación. Hablamos del contexto también y no tiene un criterio ético de decir esta respuesta es correcta o incorrecta. Más o menos sí, pero no de forma 100% fidedigna. Entonces, también es algo a tener en cuenta. Algo que quería mencionar, que es importante con el tema del contexto limitado, es que a medida que uno avanza en la conversación, en una misma conversación, eso va creciendo y eso va siendo el contexto que se le envía al modelo. Eso va y viene todo el tiempo. Lo que quiere decir es que lo que hacen estas aplicaciones como ChatGPT es que eventualmente alcanzan el límite de contexto y empiezan a resumir la información. Entonces, si capaz se dieron cuenta que si mantiene una conversación muy larga, de repente no se acuerda bien las cosas que estuvieron conversando. De repente, más o menos hizo una breve explicación de algo, pero ya no está claro. Eso es porque empieza a resumirlo, empieza a achicar. Entonces, a veces ahí conviene empezar otra conversación nueva, porque ya el contexto no está alcanzando, lo empieza a resumir y se pierde sentido. Esto es uno de los ejemplos que les mencionaba antes. Este caso fue en Santa Fe y la jurisprudencia no existía. Y bueno, la acción en ese caso fue informar al Colegio de Abogados Rosarino, porque fue en Santa Fe, de ese caso. Y este otro caso fue el que les mencionaba de Río Negro, en donde, bueno, habían varios fallos que textualmente se citaban y no existían. ¿Sale? Y acá vale un poco más y, bueno, los jueces dicen que es muy grave esto, no debería pasar en un profesional, siempre hay que verificar la información, y en este caso no se hizo. Entonces, para tener el ojo atento a eso. Bueno, acá avanzamos un poco con cómo utilizamos los siguientes modelos. Por ejemplo, en este caso, ChatGPT 5, una pregunta, y vamos a estar haciéndola a varios modelos. Y en este caso contra ChatGPT, después la vamos a hacer con Gemini, y después la vamos a hacer contra Sibilia. En esencia, bueno, tenemos una respuesta bastante general. Entendemos que ChatGPT, en términos, si uno hace la pregunta directamente, está orientado al público en general. Así que él va a responder algo no tan específico, se va a basar como si le estuviera respondiendo a cualquier persona. Si uno quisiera obtener más detalles, obviamente va a tener que incluirlos de alguna manera en el prompt y explicarle lo que necesita, lo que quiere, fundamentame, agrégame tal cosa. Y en este caso, él cita algunas referencias, algunos links, pero bueno, pueden no ser oficiales, justamente. ¿Sí? Acá tenemos otra que está hecha directamente contra Gemini 2.5 Flash. Y bueno, tenemos el mismo caso, respuesta bastante general, no tiene citas y tiene un video de YouTube. Buenísimo, o sea, puede ayudar, pero la realidad es que si uno quiere algo oficial, uno que puede utilizar en un caso, no es el mejor ejemplo.
En este caso, y este material nosotros se los vamos a entregar, esta PPT la van a poder tener todos para revisarla y verla con más detalle y repasarla si quieren ver algo, pero en esencia, utilizando Sibilia, nosotros lo que proponemos es una respuesta mucho más detallada, mucho más amplia, y además, como pueden ver, las referencias claras de fuentes oficiales, que son las únicas que se encuentran en la base de datos de Sibilia y son las que utilizamos para poder responder. Pero, ¿por qué nosotros sí podemos hacer esto? Y por qué, por ejemplo, ChatGPT o Gemini no agrega este tipo de referencias, no hace uso de fuentes, en este caso, que vamos a decir son específicamente de Argentina, ¿no? Y ahí viene lo que les mencionaba antes, que es cómo funciona Sibilia por detrás. Usa un enfoque que es el enfoque RAG. RAG significa Retrieval Augmented Generation, o generación aumentada o recuperación de información, en donde son dos pasos principales. Uno es buscar información relevante a la pregunta del usuario, y la otra es usar un LLM para generar una respuesta en base a esas fuentes de información que se encontraron, que están verificadas. Esa es la esencia de un sistema RAG. Y emplea tres herramientas, entre otras herramientas, y estas son una de las principales. Una son los embeddings que les mencionaba antes, que son qué tan parecidos son conceptos de texto en una representación vectorial, que es lo que la computadora usa para comparar cosas. No entiende texto, sino números. Entonces, un embedding te permite saber, bueno, juez, fiscal, abogado, imputado, más o menos están relacionadas entre sí. Entonces, en este gráfico solamente dos dimensiones, pero se ve que están cerca. Después demanda, recurso, apelación, sentencia. Bueno, más o menos están un poquito relacionadas, entonces están más cerca. Y el objetivo de esto es que cuando llegue una pregunta del usuario, podemos buscar fallos, leyes, jurisprudencia asociada a eso, mediante este sistema de búsqueda en donde buscamos, ok, este es el embedding, este es el número de la pregunta del usuario, qué números son parecidos, traemos de la base de datos y así enriquecemos la respuesta. Chunks o fragmentos tienen que ver con acortar un documento largo como de 50 páginas en pedacitos, que pueden ser, por ejemplo, 400 o 500 palabras, y nos sirve a modo de índice para después calcular estos valores de acá. Y BM25 es un nombre súper técnico, pero es una búsqueda en base a términos iguales. Entonces, si hacemos una búsqueda y hay un documento que menciona 5 veces esa palabra, bueno, ese es relevante. Lo que se hace es una media, se usan diferentes algoritmos para sacar esa media, pero se eligen entre estos métodos qué documentos son más parecidos a la pregunta y así se usan esos para enriquecer la respuesta. Y paso a paso, así por arriba, llega el prompt o la pregunta del usuario al sistema, se busca en base a ese prompt la información relevante, ese prompt, junto con toda la información que se encontró, que pueden ser 20 fallos o el número que queramos, que soporte el modelo, se le pasan para que genere la respuesta, y esta respuesta va a estar atada a ese contexto, y así es como llega la respuesta enriquecida al usuario. Y bueno, estas son algunas de las ventajas de usar este mecanismo. Una es que la información que se usa es específica del dominio. En este caso, si uno quiere que responda sobre marcas de vehículos, solamente enriquece a la base de datos con marcas de vehículos y demás detalles. En este caso es solamente el dominio jurídico, entonces no va a encontrar otro tipo de información. Además, uno puede actualizar esta base de datos de forma continua, por lo tanto, la limitación del tiempo de un modelo, de cuándo fue entrenado, no existe. Se reducen alucinaciones, nunca decimos que no hay, pero es mucho menor porque está la fuente referenciada en la misma pregunta, entonces es más fácil para el modelo mantener ese contexto. Y, bueno, es más fácil verificar la trazabilidad de por qué el modelo me dice esto. Bueno, porque acá está la referencia y de acá viene esa información, y yo puedo, en base a esa referencia, ir y ver que esa información sea real. Bueno, y un poco entonces esa es la solución que nosotros planteamos. Bueno, si ustedes entran a la landing, van a poder ver algo similar a esto, van a poder crear su cuenta, les da 50 créditos que lo pueden usar. Y así es básicamente cómo funciona. Esto es parte de lo que explicamos, pero es un poquito de un repaso. El usuario hace la pregunta jurídica, un coordinador determina bien los criterios de búsqueda para buscar en las bases que nosotros tenemos, estas referencias que estamos mencionando. Los resultados de relevantes se obtienen y se devuelven al modelo, y el modelo termina realizando la respuesta con referencias. Pero es importante también entender que nosotros hoy estamos utilizando, por ejemplo, Gemini 2.5 Flash, que nos permite tener un contexto mucho más grande, con lo cual este tipo de respuestas vienen con una explicación bastante específica, pero te permite mantener una historia bastante amplia. Vos podés mantener una conversación bastante importante con el modelo de Sibilia, podés conversar
y se puede mantener en el tiempo sin que esté perdiendo todo ese contexto, versus capaz otros modelos que terminan siendo un poquito más chicos. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos más de 200.000 documentos de legislación y tenemos más de 300.000 jurisprudencias cargadas en el sistema, en la base. Todas de la misma fuente en este caso, que es el SAIG. Acá teníamos un pequeño video, no sé si alguno pudo entrar a la aplicación, pero vamos a ver si se puede ver un poquito. Uno ingresa, la UI es completamente sencilla e intuitiva, puede arrancar una conversación, ahí hacemos una pregunta de quiero jurisprudencia, por ejemplo, sobre fraudes laborales, le pido que me dé un ejemplo solo y además quiero que me lo resuma. Esto es en el tiempo real que está tardando hoy la aplicación. Si no le pedimos un ejemplo, él va a buscar todos los que tenga realmente y los va a retornar, con lo cual va a haber diferencias obviamente en los tiempos de respuesta, pero como pueden ver, responde de manera clara, está resumido y tenemos también las referencias de fuentes oficiales de esta jurisprudencia en particular. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué vamos a estar agregando el mes que viene? Subir documentos, que es algo fundamental y es algo que quieren todos, pero la realidad es que siempre hay que tener cuidado en la forma en la que los sistemas, los modelos tratan los documentos, porque muchas veces uno sube un documento con varias páginas, hoy charlábamos un poco de esto, y él no entiende las páginas exactamente. Él procesa el documento en formato de texto, en partes más chicas, y después lo analiza, pero no sabe específicamente dónde estaba algo, en qué página y dónde lo podía encontrar. Con lo cual es algo que hay que trabajar a nivel de detalle y los chunks que se procesan, si las partes de texto más chicas tienen que tener referencias también de dónde vienen, como con el fin de que uno pueda también consultar ese tipo de información. Otro de los puntos súper importantes, vamos a estar agregando un newsletter automatizado, esto va a ser algo gratis, pero la idea es justamente poder tener información, por ejemplo, del boletín oficial, resumida, sencilla y con referencias. Directamente que me llegue al mail, información de lo nuevo que hubo en el boletín oficial y decir, che, esto me interesa, esto lo quiero ver, bueno, esto no. Pero en vez de ir directamente al boletín oficial y tener que investigar toda la data que tenemos ahí, o de buscar algo puntual, poder ver ese resumen, simplemente decir, che, esto me interesa o esto no me interesa. Además, obviamente, el manejo de casos, que es poder armar equipos, invitar a alguien a mi equipo y poder trabajar sobre el mismo caso, sobre el mismo tema, y también estar agregando nuevas fuentes. Acá me mencionamos un poquito, Boletín Oficial, Corte Suprema de Justicia, Infoleg, y básicamente, bueno, la actualización diaria de esta información y poder presentar también esa data, ¿no? ¿Hace cuánto está actualizado? ¿Con qué se actualizó? Información que uno pueda tener y tal vez filtrar de dónde uno quiere estar obteniendo esa data, ¿no? Buenísimo, les agradecemos un montón por la paciencia que tuvieron hasta que pudimos ahí encontrar un poquito la forma. Agradecemos al profe Mario Fioravante por abrirnos las puertas de la universidad también, por la invitación. Nuestra idea es que en la medida de lo que puedan y que les sea interesante, nos puedan dar feedback si usan la aplicación, de qué les parece, porque queremos que se ajuste a lo que ustedes buscan realmente de una aplicación. Así que eso les agradecemos un montón. Y estamos abiertos si tienen preguntas, opiniones, cosas que quieran compartir. Antes, dos cositas. Acá tienen el QR del código promocional, que los lleva a una encuesta súper rápida y les regala créditos directamente de la aplicación. Nos pueden contactar por acá, por el Instagram, nos pueden contactar por el LinkedIn, nos pueden contactar por el mail. Lo importante de eso para nosotros es que la puedan usar. La realidad es que si ustedes hoy por hoy no tienen ninguna o están pagando alguna, Siberia la pueden usar gratis, nos avisan, necesitan más créditos. A nosotros lo que más nos sirve es el feedback, es el, che, a mí me gustaría tener esto. Alguien había respondido, por ejemplo, en la encuesta, algo que me gustó mucho, sobre agregar bibliografía. Digo, está bueno, es un tema delicado porque hay cuestiones de copyright, entonces uno puede agregar esa data dentro de la aplicación, pero es algo que está bueno, es algo que está piola. Digo, che, estaría bueno poder agregar bibliografía, poder buscar, poder investigar sobre el tema, tener referencia y capaz después, bueno, de alguna manera referenciar a ir a buscar ese libro puntual y, bueno, tener que hacer la compra en todo caso. Pero es un poco lo que nos importa, ¿sí? Así que ahora sí, si tienen alguna pregunta, algo, perdón, fuimos medio rápido y, perdón, al principio también, los problemas técnicos, no podíamos compartir esto de manera correcta. Sí. ¿De caja negra en qué sentido?
Ujú. Tiene que ver fundamentalmente con los resultados con los riesgos que tiene el uso de inteligencia artificial. Mi pregunta va a cuando ustedes enseñan, digamos, ¿tienen en cuenta o hay posibilidad de tener en cuenta la evitabilidad de los sesgos que son muy comunes en este tipo de sistemas? Porque quienes utilizan, digamos, muchas veces no detectan la presencia de problemas que generan y que son muy dañinos. Totalmente. Sí, sí. Bueno, buenísima la pregunta. Una de las cosas que intentamos evitar, por ejemplo, es la alucinación que pasa normalmente cuando el modelo está entrenado con más información e intenta brindarte una respuesta porque se siente obligado y empieza a mezclar cosas, empieza a agregar temas, básicamente empieza a mentir. Entonces, nosotros lo que intentamos es que la respuesta sea parte de las referencias que se encontraron, por ejemplo, en casos de jurisprudencia y poder utilizar eso. Si no sale de ahí, no dar una respuesta y decir, che, no tengo una respuesta para brindar, para que no exista la posibilidad de que empiece a mentir o de que empiece a agregar información. ¿Sí? Así que eso es uno de los puntos que nos parece fundamental destacar, es parte de la data que tenemos. O sea, el modelo nos ayuda a, el LLM que nosotros usamos, que es Gemini 2.5 Flash, nos ayuda a conversar, a tener esa conversación, a que la consulta pueda ser en lenguaje natural. En vez de tener que usar filtros específicos en un sitio y tener que estar usando reglas específicas, uno le puede consultar, che, yo quiero buscar tal cosa, me gustaría encontrar tal. Entonces, lo que nos permite a nosotros el LLM es eso, es facilitar la búsqueda. Y la información que sale, sale siempre de fuentes oficiales. Entonces, ahí es donde nosotros estamos haciendo hincapié, en esa parte. No sé si te respondí al 100% con eso, pero va por ahí. Incluso de esa forma, lo que buscamos es brindar la herramienta para que el profesional pueda validar la información. Porque a lo mejor uno puede leer una respuesta de otro LLM que nos cita la fuente o que cita la fuente en una parte. Lo que buscamos nosotros es que por cada párrafo o cada información relevante realmente esté la cita, porque en definitiva, y por eso mostrábamos también otros casos de uso de IA de forma no muy profesional en el país, para que justamente sepamos que por más que pongamos todas las que podamos a los modelos y la forma de entrenarlos y demás, siempre la responsabilidad va a terminar siendo de la persona que lo usa. A nosotros, por ejemplo, los dos somos desarrolladores de software, usamos una herramienta espectacular para hacer código y nos agiliza el trabajo un montón. A veces se equivoca, entonces es estar arriba, tener esa potencia, pero saber que uno la tiene que controlar y saber cómo utilizarla. ¿Alguna pregunta más? Las consultas, ¿te aconsejan un prompt específico o es muy sencilla la consulta? ¿Pueden, por ejemplo, tener un contexto? Está muy buena. Pensamos en un momento agregar una serie de prompts de ejemplo que uno pueda usar. Eso es algo que queremos incorporar. Además de eso, lo que tenemos en lo que mostraba Hernán antes, hay un coordinador que lo que hace es recibir el prompt del usuario y después enriquecer ese prompt con un prompt interno, de modo tal que expanda la cantidad de documentos en los cuales se va a hacer esa búsqueda. Entonces viene una pregunta por ahí un poquito genérica, el LM puede ser que le pida que expanda un poco más, o puede ser que internamente entienda cuáles son los parámetros de la pregunta y en base a eso expanda para que se abarque una mayor cantidad de documentos. Y después igual se filtra por relevancia, pero así permite abarcar de entrada una mayor cantidad de documentos. Y tenías una pregunta. La verdad es que viendo la facilidad que tenemos nosotros, usualmente en software llegan las herramientas un poco más rápido. Y a mí la verdad que usar IA para hacer código me ayuda a hacer las cosas 5 o 6 veces más rápido. Entonces, en ese momento vimos que no había ninguna herramienta que estuviese disponible en el país que sea específico para jurisprudencia argentina. Ahora sí hay otras herramientas, en ese momento no había ninguna. Esto fue hace unos 5 meses por ahí. Entonces dijimos, bueno, espectacular, tenemos la posibilidad de brindar una herramienta que realmente traiga la IA a una profesión que la pueda utilizar. Parte de ahí. Además, algo que me parece que es fundamental, lo que no queremos es que seguir agregando herramientas que tienden a reemplazar
el trabajo de, sí agregar herramientas que potencien el trabajo de. Porque la realidad es que hoy por hoy hay un montón de herramientas que tienden a reemplazar y decir, no, sí, hacemos esto automatizado, usamos esto. Está buenísimo, pero la realidad es que, como nosotros lo vemos un poco, es más la idea de poder potenciar esto, de poder ayudar, de que el trabajo que hace uno lo pueda capaz resolver más rápido. Entonces nos parecía que tenía mucho sentido en este ámbito, nos pareció que faltaba, y también nos parece importante mencionar esto, porque hoy por hoy es algo fundamental, es un tema que va a llevar mucho debate sobre qué reemplaza, sobre qué potencia. Quiero hacer referencia a la de cargar documentos. ¿Podría, por ejemplo, cargar una demanda, pedirle que relacionada con el tema? Sí, exactamente. Te respondo más en contexto, te respondo sí, me quedo corto. La idea un poco es, esto que mencionábamos de tratar casos, es poder manejarlos de una manera más privada, ¿sí? Trabajarlos de una manera más segura y no estar mezclando esa data capaz con otra información del sistema. Más porque, obviamente, si uno está trabajando con un caso puntual, la privacidad es lo más importante, ¿sí? Entonces, el primer tema es que el usuario entienda cómo usar la aplicación y no cargarlo como un archivo simplemente, como, che, toma esto también como contexto, sino como, esto es un caso. O sea, es sumamente importante que esta información quede encriptada y que no quede, obviamente, compartida con varios colegas en el mismo caso, no tener que todos carguen la misma información, porque no tiene mucho sentido, pero que todos podamos trabajar sobre el mismo. Che, yo tiro información del caso acá adentro y podemos consultar cosas del caso y además usar la base de datos de referencia para ampliar, ¿no?, nuestro conocimiento sobre. Permita, por ejemplo, resaltar una parte que ustedes saben que es real, que citan algún tipo de ley o algo por el estilo, y quieren jurisprudencia específica sobre ese tema. Entonces, que tengas el documento, selecciones, quiero jurisprudencia sobre esto, que busque y que analices, esto me sirve, esto lo tomo, lo agrego como referencia y demás. Muy buena la pregunta. Por ahí es diferente respecto a lo que hemos tratado. Sí, estamos apuntando justamente que tanto estudiantes de abogacía como abogados la arranqueen. De momento tenemos respuestas de estudiantes, de abogados y de profesores. No son muchas las respuestas que tenemos, por eso les invitamos a que nos den su opinión, pero sí, la idea es sacar las respuestas de ustedes para saber lo que ustedes quieren, para poder darles eso a ustedes. Exacto. De hecho, algo importante también, cada vez que la usen, la respuesta tiene abajo una manito de todo bien, todo mal. Si eligen la de todo mal, les va a salir un cuadrito extra de, ok, no sé, la respuesta estuvo lenta, no estuvo completa, no me sirve, o bueno, lo que quieran escribir ustedes realmente. Eso nos sirve un montón, porque para nosotros es un proceso automático donde ya podemos sacar métricas en el sistema de, che, bien, buenísimo, esta cantidad de preguntas, no sé, el mes pasado estuvieron mal o mejoramos los tiempos porque no pasó. Es fundamental. ¿Tenías una pregunta? Eso lo van a poder responder en la siguiente charla porque ellos son especialistas en ese tema y van a poder saber de eso. Y la aplicación se va a basar en el análisis de los campos de influencias en el ámbito de Argentina. En un caso de que, por ejemplo, en un desarrollo de un tema particular, en materia de civil, un artículo, se les suele preguntar que le ayude a analizarlo. ¿Podría hacerlo o solamente vendría a hacer esto? ¿Te referís a normativa argentina o internacional? Sí, la idea es que vos puedas utilizar para buscar cualquier tipo de información. Este modelo que mencionaba antes, modelo de embeddings, busca parecidos, y esos parecidos, si están cerca porque el número es parecido, el número de ley es parecido, el tópico es parecido, los va a agrupar. Si encuentra fallos, va a tomar los fallos. Si encuentra definiciones de leyes, va a tomar esas. Y tenemos tanto fallos como documentos de leyes. Y estamos trabajando en aumentar más la base de datos para que la idea es que esté actualizada al día de hoy. Entonces, si sale un decreto, lo puedas encontrar ahí y puedas analizarlo también. Una pregunta, nosotros Sí. como estudiantes lo vamos a poder utilizar, pero así como para estudiar también, o sea, por ejemplo, pedirle que nos defina o que nos dé, o va a ser solo más para buscar casos o cosas en concreto. Se puede usar para las dos cosas. Si querés que defina algo, igualmente va a buscar la definición en las leyes
y en la jurisprudencia, entonces, en los fallos, entonces va a poder darte una información completa, no solamente de la definición de la ley, sino también de los casos donde se usa. Sí. Pero ahí es donde nos sirve mucho la encuesta, que nos digan, che, a mí me gustaría que se pueda hacer esto. Porque realmente lo que queremos marcar es eso, o sea, queremos escuchar lo que tienen para decir, y si dicen, che, no, ¿sabes qué? No me sirvió, o me parece horrible, o no me gusta cómo me responde, o la respuesta es muy grande, parte de lo que queremos hacer es agregar el onboarding, para que cuando uno ingrese pueda decir, che, no, yo trabajo ya como abogado y me especializo en esto, o yo soy estudiante, y poder ayudar a que internamente el coordinador se ajuste dependiendo de la selección del usuario. Entonces, de esa manera ayudar un poco. Pero estábamos en el dilema de si hacer eso internamente y mostrárselo o no al usuario, porque me parece que está bueno que sea que el usuario también lo pueda modificar eso. Puede decir, no, ahora, ¿sabes qué? Quiero más detalle todavía. Pero es algo que vamos a estar agregando. Porque estaría bueno una herramienta también que la podamos usar día a Total. día, que sea, o sea, que nosotros sabemos de dónde salen las cosas, porque como usted decía, ChatGPT o otras herramientas no nos dicen, o sea, o son cosas Totalmente. alucinas, entonces como que algo muy general o muy englobado de cierta forma, que por ahí no nos sirve o muchas veces inútil. Totalmente. Bueno, acá todas las respuestas, y si no pasa, se ganan más créditos, se ponen, pero tendrían que tener sí o sí la referencia, de dónde salió esa respuesta. Esa es la parte fundamental. Sí. Siguiendo lo que dijo la compañera, para estudiantes más o menos de primer año, están entrando en lo que es a conocer lo que es el derecho, es fundamental también saber las cosas vale, como que es el derecho, o tal cosa que son fundamentales y son básicas, por así decirlo, pero al consultar en otras inteligencias artificiales, por ahí te dan un concepto más amplio y eso puede acercarse más a lo que puede ser en el ámbito de México, Colombia. Totalmente. Entonces, al primer invitado que es el bar de Argentina, está buenísimo. Tenga Total, sí, totalmente. De hecho, ahí nos sirve mucho la respuesta que se había mencionado en la encuesta de agregar bibliografía, porque está muy bueno poder agregar bibliografía argentina orientada al derecho, que sea obviamente abierta, ¿no? Porque eso nos va a permitir a que las respuestas estén fundamentadas en términos de bibliografía argentina. Totalmente. Bueno, no queremos robar todo el tiempo. Sé que. Sí, obvio. Buenísima la pregunta. Muy buena. La realidad es una re buena pregunta. Hoy por hoy la idea, lo que intentamos es potenciar y poder agilizar el trabajo de los profesionales del derecho. Sé que si nos enfocamos solamente en lo que es jurisprudencia, le va a terminar sirviendo solamente a los juristas, porque son los que van a estar tal vez buscando más información relevante constantemente y se le va a facilitar a ellos ese término. Pero lo que queremos nosotros con la plataforma es ofrecer una plataforma en sí, ¿sí? Un sistema que termine haciendo que capaz pequeños estudios que no tienen formados hoy un pipeline de trabajo claro, lo puedan realizar mucho más rápido y lo puedan realizar a través de la plataforma directamente. Digan, che, mirá, yo no sé, tengo un Excel donde cargo esto, termino subiendo la data ahí, después lo toma este y trabaja con esto. Que ya el portal te ofrezca todo ese circuito y que vos digas, che, ya tengo un pipeline de trabajo ordenado, yo solamente uso Civilia y ya está. Y lo de la IA es algo que además me facilita. Yo puedo hacer consultas sobre mi propio trabajo, yo puedo hacer consultas sobre lo que estoy investigando y que, bueno, que pueda estar orientado tanto a los profesionales como a los estudiantes, obviamente, ¿no? Sí. Civilia. Sí. ¿Guardan los chats así tipo como ChatGPT o...? Sí. Vos, cada vez que le haces las conversaciones, se van abriendo y vas teniendo varias conversaciones al costado, las podés borrar, renombrar. Pero Cecilia era un buen nombre para la aplicación, me gusta. Sí, lo pensamos, dije Civilia, digo, se podría llamar Cecilia, sí. Muy bien.